frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, para introducir el tema, quiero pedirles que nos preparemos. Vamos a ver un video introductorio que nos va a ayudar a entender esta etapa del plan eterno de Dios, que es una serie que hemos venido viendo ya varias semanas. ¿Cuántos domingos llevamos en la serie? ¿Quién se acuerda? La voluntad, el diseño, la ejecución. Y ahora viene ¿Tienen su gráfico? Los que lo tienen por ahí. Búsquelo. Ok. Bueno, vamos a ver un video que está como introducción. Las luces, por favor. Bien fuerte. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple. Su luz es inigual. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es vasta. Su reinado es justo. Su yugo es fácil. Y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible. Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes quitar de tu mano. No puedes vivir más que Él. Y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos creen eso? Amén. Ese es nuestro Rey, nuestro Señor.
Y a ese Señor nosotros cantamos, a nuestro Dios, a Jesús el Señor. Y en base a lo que hemos venido compartiendo, iglesia querida, hoy vamos a ver la etapa de la revelación del plan. Las semanas anteriores yo les venía hablando del diseño del plan de Dios, de la ejecución del plan de Dios, pero también les hablé de que había un misterio que Dios había ocultado desde la creación. No sé si recuerdan que había dentro del plan muchas cosas que Dios mostró desde que Él ejecutó el plan de Dios. Pero familia, hubo algunas cosas que Él ocultó en su voluntad y que Él no quiso que se revelaran sino hasta la resurrección de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver en la palabra del Señor a qué se refería, qué era el misterio, cuál es el misterio de Dios que Él vino a revelar a la iglesia. La mayoría de las iglesias predicamos de que nosotros tenemos que hablar de Cristo como el Salvador. Predicamos porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la predicación pura del Evangelio. Y muchos hermanos como usted y como yo hemos quizás escuchado a algunos predicar, o quizás tú mismo has predicado el Evangelio. A lo mejor algún día te tocó pararte en una esquina por ahí y predicar. ¿A cuántos les tocó predicar en una esquina por ahí? Yo también prediqué en una esquina por ahí. Y predicamos de Cristo. Y eso es tremendo, porque efectivamente dentro de la voluntad de Dios y del Evangelio, la salvación del hombre es parte del diseño de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Pero claro, ¿cómo no vamos a estar felices si Dios nos salvó? ¿A cuántos Señor los salvó aquí? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Segurito? Amén. Amén, qué bueno, segurito. Qué lindo eso. Ahora, sin embargo, quiero mostrarte y contarte por la palabra del Señor de que la provisión de Dios, en el plan de Dios, no solamente estaba la salvación del hombre, sino que dentro del plan que es misterio, que era oculto, que Dios escondió, había una gran verdad que muchos cristianos desconocen y otro grupo que la conocen no la creen. ¿Lo entendió eso? Un grupo de personas no conocen el misterio de Dios y otras personas lo conocen pero no lo creen, y unos pocos lo están creyendo. Entonces en este día vamos a ver en las Escrituras lo que la Biblia nos enseña respecto a este plan. Quiero recordarte un poco el gráfico que habla de la etapa del diseño del plan de Dios, la ejecución, que lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a hablar, y de hecho lo vamos a hablar seguramente en 2 etapas, respecto de la revelación del plan eterno de Dios, el plan que Dios diseñó antes de la creación. Y quiero recordarte que, por ejemplo, la salvación del hombre estaba diseñada antes de crear. Dios no reaccionó en base a la caída de Adán. Muchas personas creen que Dios lo hizo así. No, Dios ya sabía que la creación iba a caer, y lo vimos en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo vieron? No, ¿a cuántos les sorprendió eso? De que ya sabía que todo se iba a caer. Es más, Él lo permitió. Estaba dentro del plan de Dios. Entonces, quiero llevarte a la primera escritura de este día, que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así: Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿A qué nos llamó? Amén. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. O sea, ¿qué es lo que dice ahí la Biblia? Que no fue nuestra decisión en la práctica. La salvación nuestra ni siquiera nació de nosotros. Fue por la propia determinación, o sea, por la voluntad de Dios y su gracia. ¿Qué es gracia? El favor inmerecido de Dios hacia nosotros. El que tú hoy conozcas a Cristo, que conozcas a Dios, que de verdad puedas conocer a Dios. Muchas personas dicen: no, pastor, yo conozco a Dios. Gente en la calle: ¿usted conoce a Dios? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no conocen realmente a Dios, porque la manera que Dios determinó para conocer a Dios es a través del Hijo. Dios es invisible. La Biblia lo dice. A Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, Hebreos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Así podemos ver a Dios. Entonces dice que Él nos salvó por su propia determinación. No fuimos nosotros. Él se acercó a nosotros. Él llegó a nuestra vida. Él un día se acercó a tu vida de una u otra manera, a través de un amigo, de un pariente, de un vecino, de un canutito que estaba en la esquina predicando, de alguna persona
Tú recibiste un día, o incluso pudiera haber sido que Dios mismo se reveló a ti y que Cristo se reveló a tu vida a través de alguien. Hubo un medio y Dios se acercó a tu vida y tú pudiste conocerlo y tú pudiste abrir tus ojos y decir: Señor, reconozco que soy pecador, que he pecado. Reconozco, Señor, que necesito de ti, que sin ti, Dios, mi vida no va para ninguna parte. Y le entregaste tu vida y tu corazón al Señor. ¿Cuánto hicieron eso un día? Yo quiero, ¿por qué te lo digo? Pastor, lo que usted está diciendo yo lo sé, pero quiero recordártelo. ¿De dónde te sacó el Señor? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y por la grande misericordia de Dios, Él vino un día a nosotros, se acercó a nosotros y nos dio vida, juntamente con Cristo, dice la Biblia. Entonces, si seguimos leyendo, dice ahí que Él nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Cuándo te concedió ese favor de acercarse a ti y de salvarte? ¿Cuándo? Antes de que comenzara el tiempo, antes de que Él creara los planetas, el universo, antes que Él hiciera toda la creación. Ese favor donde Él dijo, y lo que citaste tú, hermana, delante, la escritura del Salmo, dice que de que Él había visto y que desde la entraña de la tierra Él ya nos conocía, desde antes de que fuéramos, Él ya nos amaba, Él ya nos conocía. Qué hermoso. Entonces dice ahí que Él nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Pero dice el versículo siguiente: y ahora lo ha revelado con la venida. Diga conmigo: y ahora lo ha revelado. ¿Con qué? Con la venida. Claro, cuando Cristo vino a este mundo, cuando el Señor Jesús apareció aquí, quien es la imagen del Dios invisible, vino a mostrarnos al Padre. Él le dijo a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al... Claro, porque nadie ha visto a Dios. ¿Se entiende? Entonces, sigue por favor. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Fíjate que dice que Él reveló algo que era parte del misterio. Lo reveló con la venida de Cristo. ¿Pero en qué parte de la venida del Hijo? ¿En su nacimiento? ¿En su vida de adolescente? ¿En su vida de adulto? ¿En la cruz? ¿O en su resurrección? La Biblia dice que Él reveló y que a través de esa revelación hizo dos cosas muy grandes. ¿Cuáles? Dice ahí: ¿destruyó qué? ¿Y qué más? ¿Y sacó a la luz qué? Hoy. No sé si tú lo entiendes eso, pero ahí hay una verdad poderosa, familia. Dice que en la resurrección de Cristo fue donde se lograron dos cosas muy importantes. Muy importantes. Primero, destruyó la muerte. Por eso la Biblia dice: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no puede con nosotros. ¿Sabías tú que si tú un día te pones el terno de madera y te vas a la tierra, el día que suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero? La muerte no te puede agarrar. ¡Qué tremendo! O sea, terminó la muerte, la destruyó. Y además dice la Biblia que sacó a la luz algo que era escondido: la vida espiritual, una vida eterna, esa vida que es de Dios en nosotros. Entonces, con Cristo, mi familia, nosotros tenemos esa vida. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No, hay muchos caminos para llegar a Dios. Mentira. Todos los caminos van al cielo. No, solo uno. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso en este día vamos a hablar de la revelación del plan, de este misterio revelado, y que fue revelado a través de la incorporación de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien vino a revelar en los hijos de Dios, como tú y como yo, la verdad de este misterio. Hasta la resurrección de Cristo, Dios estaba... no le diga a nadie. ¿Cómo? Calleu que el loro, dijo el hermano. Shh, nadie sabe. Hablaba así: Señor, hey, Espíritu Santo, Jesús,
Ustedes ya saben. Shh, viola. Nadie sabía. Nadie sabía. Por eso cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él hablaba muchas cosas. Pero vimos la semana pasada que había un lenguaje que Jesús utilizaba, que Él no revelaba todas las cosas, no las revelaba. Hablaba en clave. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Mateo 13. Voy a avanzar eso. No, se los voy a mostrar. La semana pasada vimos que este mundo es el valle de la sombra y de la muerte. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo hoy? Que está en este mundo. El Espíritu Santo nos revela ¿a quién? A Cristo. Y cuando nosotros vemos al Hijo, ¿a quién vemos? Al Padre, que es una luz inaccesible. ¿Ok? Cuando a ti, si un día Dios se dignara de manifestarse a tu vida y se mostrara en una imagen, se te presentara, porque pudiera ser, pudiera. Al que vistes tú no es al Padre. ¿A quién viste? Al Hijo. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Entonces, Mateo capítulo 13, versículos 34 al 35 dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Tremendo eso. Sin parábolas, diga conmigo, no les hablaba. O sea, el Señor le hablaba a toda la gente y predicaba, pero predicaba con parábolas. Qué tremendo. Y mira, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaban escondidas? Habían cosas escondidas en el plan de Dios y Él las declaraba. Fíjate, Jesús las declaraba, pero Él las declaraba ¿cómo? En parábolas. 10, 4, 38, 5, 7. Nadie entendía nada. Seña, una vieja larga y seca que le corre la manteca. ¿Se lo imagina? Es que eran puras claves. La gente no lograba entender cuál era la real misión de esa persona que estaba aquí. Y mira, es tan tremendo esto, es tan tremendo que vamos a ver esta escritura, Lucas 8, 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Porque ni los discípulos entendían las parábolas. Mira. Y él dijo: a vosotros os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién les dio a conocer los misterios del reino? A sus discípulos, a sus hijos, a la iglesia hoy. Pero mira. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Era tan radical esto que Dios no quería que nadie entendiera, que Él dijo: les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Oye, ¿cómo el Señor se hacía eso? ¿Cómo Él no venía a este mundo para que se salvaran? ¿Y por qué no les dijo al tiro, crean en mí? No era el tiempo de la revelación del misterio. La revelación del misterio de Dios oculto desde generaciones, desde la creación del mundo, fue revelado después de la muerte de Cristo, en la resurrección de Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, el misterio de Dios. Y por eso quiero que vayamos, por favor, y que si quieres lo anotas y lo tienes aquí en la pantalla, Colosenses 1, 24 al 27. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Fíjate, yo quiero hacer un paréntesis, otras veces lo he dicho. Esa frase del versículo a mí me sorprende. ¿Sabe por qué? ¿Quién hace eso? Ahora me alegro por mis sufrimientos por ustedes. Dígame quién hace eso. Estoy tan feliz de sufrir tanto por ustedes. Feliz. Dígame quién hace eso. Lloriqueamos todo el tiempo cuando tenemos problemas, ¿sí o no? Él estaba contento por el sufrimiento que él tenía a causa de la iglesia. Mire, sigue por favor. Y voy completando en mí mismo, mira, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Estaba tan contento Pablo porque él sufría en favor de la iglesia. Y dice: en mí se van completando las aflicciones que faltan. Oye, pastor, ¿y Cristo ya no sufrió suficiente en la cruz? Pero usted y yo seguimos sufriendo, ¿no? Y usted y Cristo son uno. Mientras usted padece, Cristo padece. Por eso Dios se compadece de nosotros. Él está con nosotros. Él no está por allá arriba sentado en el cielo mientras usted sufre aquí en la tierra.
¿Lo está entendiendo? Él está no solamente al lado de usted, sino que Él está en usted. Pastor, ¿y por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda todavía? Ya lo va a entender. Tranquilo, tranquilo. De dice, esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. Estaba hablando de la iglesia. Él llegó a ser servidor de la iglesia. Y dice que le encomendaron el plan, en un plan de Dios. Él tenía que hacer algo. ¿Qué cosa? Dice ahí. El dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Y qué era dar cumplimiento a la palabra de Dios? ¿Qué significaba que Pablo, sufriendo en favor de la iglesia, le encomendaran un ministerio, una obra, un trabajo, y él tuviera que dar cumplimiento a la palabra de Dios? ¿Qué significaba que él cumpliera la palabra? La Biblia dice: anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es la gloriosa riqueza del misterio? Aquí lo revela. ¿Cuál es? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la gracia de todo esto? ¿Cuál era el misterio? El misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es que qué cosa más sorprendente es que el Dios creador more en nosotros. La Biblia dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba ¿dónde? En un lugar especial que Dios dijo que se diseñara. Le dio medidas, alturas, colores, materiales. Dios describió un templo, un lugar santo, un lugar santísimo. Hizo una serie de rituales para Él manifestar su gloria. Pero la Biblia nos enseña a través de la palabra que la manifestación del Dios Todopoderoso hoy no se realiza en templos hechos por manos de hombres. O sea, usted no vaya a ocurrírsele un día venir a este lugar esperando que entre estas cuatro paredes usted sea sanado. No, yo me voy para la iglesia para que el Señor me bendiga. No, yo me voy para la iglesia porque ahí entra, oye, hay una cosa tan grande de Dios. No, Dios habita en usted. Dios habita, claro, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio, Él se manifiesta poderosamente, pero no es este material. No, es que esas tablas, ese diseño genera una unción. No. Claro, o al lado de allá, que se llegaron en la mañana, estaban todos sentados a este lado, muchachos. Ellos, no sé, pensaban que para este lado estaba el poder. Aquí no había nadie a este lado. Los que están sentados a este lado perdieron. La cosa está por este lado, familia. ¿Ah? No, tremendo. Claro, yo estoy en medio, por si acaso, para allá o para acá. Familia, el misterio más grande que Dios ocultó desde la eternidad y que lo reveló en la resurrección de Cristo es que Dios, el Dios santo, perfecto, el todopoderoso, habita en nosotros. Pastor, ya lo sabía. Ya lo sabía, desde chiquitito me lo enseñaron. Dios habita en mi corazón, pastor. Qué tremendo es eso. Por eso yo les decía al principio que hay muchas personas que incluso lo pueden saber, pero no lo creen. Porque creerlo y saberlo es totalmente distinto. Muchos no lo creen. Y lo vamos a compartir esta mañana y se los voy a demostrar. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice así. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. El apóstol le está diciendo a los colosenses, quiero que sepan algo. ¿Para qué? ¿Para qué él quería que supiéramos algo? ¿Para que cobráramos? ¿Cuántos a veces han estado desanimados en esta vida? Sean sinceros. ¿Cuántos se han desanimado por distintas razones? Todos nosotros, todos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo quiero que tú sepas algo para que cobres ánimo. ¿Qué cosa? Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción. Primero, de la convicción y el entendimiento. Usted tiene que entender y creer. O sea, esto no es una fe ciega. ¿Aló? La fe ciega no existe.
La fe tiene ojos. Usted tiene que entender y creer. ¿Qué cosa? ¿Qué tenía que creer? Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios, familia, es Cristo. Pastor, yo conocí a Cristo. Un día le dije, Señor, me arrepiento, Señor, y entra en mi corazón. Me entrego a ti. ¿Usted cree que eso es conocer a Cristo? No. Ahí recién se dio un primer paso donde el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo vino a morar dentro de usted. Pero el conocimiento de Dios no acaba jamás. El conocimiento de Cristo es una vida continua de conocer a Dios. Eso es vida eterna. Muchas personas viven religiones, pero ¿cómo uno se da cuenta que son religiones? Porque viven en depresiones, amargados, llenos de angustia, de temores. Porque quien no conoce a Cristo y el poder y la realidad de Cristo en nosotros, el que no lo conoce vive en esos problemas. ¿Aló? Por eso es tan importante que yo hago la distinción entre los que saben el misterio de Dios y los que están convencidos del misterio de Dios. Es muy distinto. ¿Lo están entendiendo? ¿Hacia dónde va? Pastor, pero si tú enseñaste el plan eterno hace como 2 años, sí, pero todavía veo que no lo crees. Porque si el que lo cree, lo vive. Porque la fe, si la obra es muerta, ¿de qué te sirve saber el misterio de Dios? No, si es que Cristo habita dentro de mí, pastor. Y te veo lloriqueando todo el tiempo, y amargado, y asustado, y temeroso, y lleno de angustias, y temores, y depresiones. Es porque todavía te falta conocer el poder. El Evangelio, familia, no solo es la sabiduría, sino que también es el poder de Dios en nosotros. Tiene que entender eso y creerlo. ¿Se acuerda? ¿Se fija que es la convicción y el entendimiento? Que se necesita entendimiento, pero también convicción. Entonces, mi familia querida, quiero recordarte y decirte que lo tremendo de esto es que nunca en el Antiguo Testamento hubo una sola profecía, ni una, que hablara del misterio de Dios. Nunca se reveló en el Antiguo Testamento, ni siquiera se profetizó de que Dios iba a venir a vivir dentro de los seres humanos. ¿Qué profecías habían? Del Mesías, de lo que él iba a hacer, de lo que él iba a padecer, un montón de profecías del Mesías, incluso de su resurrección, incluso. Pero nunca se reveló que Cristo, el Señor, iba a venir a morar dentro de nosotros, sus hijos. ¿Por qué cree usted que está la autoridad en Cristo Jesús, que usted puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanar? ¿Por qué cree usted que es eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en usted. El problema es que no lo creemos. Yo les voy a contar algo que me pasaba a mí. De aquí no sale, ¿cierto? Ya. Hay una canción que dice: tus hijas son peladoras. No, es otro tema, Mi familia. Lo que me sucedía, les voy a contar algo. Muchas de estas cosas uno las sabe cuando uno viene desde pequeño en el Evangelio y te hablan tantas cosas y uno aprende tantas cosas. Yo sabía que teníamos que poner las manos sobre los enfermos sanarían. Pero una vez me pasó que estaba en un lugar y una persona le da un ataque ahí de epilepsia. Y yo estaba: ¿qué hago? ¿Oro o no oro? ¿Oro o no oro? Así estaba por dentro. Y después estaba orando: Padre, en el nombre... Y no tenía ni una fe. No creía lo que estaba haciendo. De urgido estaba orando. A muchos les pasa eso, ¿no? Porque no creemos que el poder de Dios habita en nosotros. Y dependemos de que no, que el domingo voy a pasar porque el pastor va a orar por mí, que él tiene más poder. No, yo no tengo nada de poder. En mí mismo. Cristo en mí sí. Y el mismo Cristo que yo tengo dentro, lo tiene usted. Por eso le estoy enseñando esto, para que usted entienda que usted tiene todo el poder de Dios dentro de usted. El mismo poder
que usaba Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. La plenitud de la deidad, como dice Cristo, habitó en forma corporal en Él, en Cristo. Pero también Colosenses dice que esa misma plenitud la tenemos nosotros. Lea Colosenses. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no tenemos el entendimiento algunos, pero otros que llegan a entenderlo no lo creen. Y eso nos hace vivir vidas, disculpe la palabra, miserables. ¿Aló? A veces vivimos vidas miserables siendo hijos de Dios, siendo hijos del Rey. Vivimos vidas miserables porque no creemos el misterio de Dios, el misterio más grande que se ocultó, y que Cristo después de su resurrección iba a venir a vivir dentro de nosotros. Usted tiene que creer eso. ¿Cuántos lo están entendiendo hasta ahora? Entendiendo, dije. Ok. ¿Cuántos están comenzando a creer? Sí, ok. Dios lo ocultó para que nadie lo supiera. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué Dios lo ocultó y no quería que nadie lo supiera? Porque Él sabe que hay otros personajes que están escuchando y están atentos. ¿Quiénes? Satanás. Si Satanás hubiese sabido, si incluso los reyes de este mundo se hubieran enterado que después de la resurrección Dios iba a venir a habitar dentro de nosotros, Él evita esa resurrección. Es más, no lo mata, lo deja morir de viejo. Mire la Biblia lo que dice. 1 Corintios 2, 7 al 10. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. El misterio era también para nuestra gloria. O sea, qué glorioso es que Dios habita en seres humanos pecadores falibles como nosotros, ¿sí o no? Eso es casi incomprensible, que como el Dios santo habita en nosotros. Sigue, por favor. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. No entendieron lo que pasaba. Porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Lo está viendo? Si ellos se hubieran dado cuenta de que matando a Jesús, en vez de terminar con esa religión que se les estaba levantando, con esa bulla que tenían en la sociedad, que estos judíos que ahora eran cristianos se estaban aumentando, si ellos, familia, si ellos se hubieran dado cuenta, no crucifican al Señor de gloria. Y mira lo que dice lo siguiente. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Mira. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Detente. Muchas personas usan este versículo, sacado de contexto, y le dicen, no, mira, te tengo una profecía de Dios para tu vida y tú nunca has visto, tus ojos jamás han visto, tu mente jamás ha entendido todas las cosas que Dios tiene preparadas para tu bendición sobre esta tierra. No entienden nada la Biblia, muchachos. No leen la Biblia, la sacan de contexto. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que Dios preparó desde la eternidad era que Cristo viviera en ti, viviera dentro de ti. Pero claro, como a veces andamos tan golpeados por esta vida, así pum, pum, cómo venían. Y ninguno va adelante, muchachos. No vemos esta realidad, porque lo tremendo es que usted tiene que vivir esta realidad solo por fe. Pastor, no lo siento, si jamás lo va a sentir siquiera. Y aunque no lo sintiera nunca, usted debe creer. A veces hemos orado por personas, Padre, en nombre de Jesús, y oramos y le ponemos color, Señor, yo no sentí nada. Y Dios ha hecho milagros. ¿Lo está entendiendo? Y no es una cualidad de algunos, es la cualidad de todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tienen a Cristo, el misterio de Dios, dentro de nosotros. Y por eso sigue, por favor. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. O sea, ese Dios majestuoso y maravilloso, familia, que abrió el mar para que el pueblo saliera, que hizo descender fuego del cielo, que mandó maná, que hizo todas esas maravillas, ese Dios que sostuvo a ese pueblo de Israel, por ejemplo, durante esos 40 años en el desierto, y que les dio todo,
y que les dio todo. Ese Dios habita en nosotros. Es que hay que leer la Biblia y entender lo que es el Evangelio. El Evangelio es la sabiduría de Dios, pero también es el poder de Dios en nosotros. Muchas incluso religiones se lo están perdiendo de vivir el poder de Dios en la vida nuestra, en nuestra vida, porque no creen quién es Cristo. Cristo Jesús es Dios, Dios que después de muerto se convirtió en el Espíritu que da vida, dice 1 Corintios 15. Entonces, mira lo que dice Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra. Mira, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Mira, Jesús aquí habló cosas, pero no entendieron. Las personas que lo escuchaban no entendieron. El que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará. Y mira, y haremos nuestra vivienda, morada, ¿dónde? En él. Jesús habló estas cosas y no le entendieron. Mira lo que dice Juan el siguiente. Juan 16:13 en adelante. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pongan mucha atención. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Saben quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Pastor, ¿son tres, son dos, son cuántos? No entiendo. Lea la Biblia, se va a dar cuenta que hay varios pasajes en la Biblia donde están los tres presentes simultáneamente. Simultáneamente. Siga, por favor. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Fíjate, ahí viene hablando, dice, Jesús hablando, dice que va a venir ¿quién? El Espíritu de la verdad. Y dice que Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, después que Cristo se fuera, Él iba a enviar otro consolador, dice la Biblia. Y ese Espíritu iba a hablarnos. Pero qué tremendo, le estaba hablando de una persona que iba a venir. Pero mira lo que sigue diciendo. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Mira, y un poco después volverán a verme. ¿Y por qué voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Los discípulos no entendían que Cristo, cuando le estaba diciendo, ustedes me están viendo ahora, pero va a llegar el minuto que ya no me van a ver, pero dentro de un poquito tiempo me van a ver. Y es como que les hablaba en clave. Claro, ¿qué sucedía? Que no se daban cuenta que Él iba a morir, no le iban a ver, pero dentro de poco iban a volver a verlo. Pero mira también lo que dice Juan 14:16 al 19. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. ¿El otro consolador para cuánto tiempo está? Siempre. Para siempre. Él nunca se va de usted. Ni siquiera tiene que pensar usted, porque a veces lo pensamos religiosamente, que el Espíritu Santo está acompañándonos. Como que tendemos a pensar de que Él está al lado nuestro, alrededor nuestro. Otros creen que baja y viene. No. Él está en nosotros. ¿Se entiende lo que es en? Dentro. Sigue, por favor. Pero mira. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Mira. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Lo vieron? Ustedes lo conocen, porque está entre ustedes, pero estará en ustedes. Sigue. No los voy a dejar huérfanos. Espérate. Estaba hablando del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo va a venir en ustedes. Pero ahí viene y dice: yo, Jesús, el que están viendo, no los voy a dejar huérfanos. Sigue. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Ustedes le verán, porque Él viene
con el Espíritu Santo de Dios. Ese es un misterio muy grande. Y cuesta, primero, a veces entenderlo, y después que lo entiende, la mayor de las barreras es creerlo. Que Cristo está en ti. Que Cristo está en ti. Dile a tu hermano, el Señor Jesús habita en ti. Por eso, familia amada, quiero que usted entienda muy bien y que lo crea. El nuevo nacimiento que nosotros llamamos cuando recibimos a Jesús, lo que decimos esto, de nacer de nuevo en el Espíritu. El nuevo nacimiento no es que tú recibes algo, que Dios te da algo. Dios te da una persona. El nuevo nacimiento no es que Dios te da una energía. Dios te da la persona de Jesús que viene a habitar dentro de nosotros. Eso es el nuevo nacimiento. Que Él viene a vivir dentro de nosotros. Y porque Él mora en nosotros, vivimos. Y por eso Él dice con propiedad: porque yo vivo dentro de ustedes, vivirán en el día de la resurrección. ¿Lo están entendiendo? Por eso esto es tan importante que usted lo entienda y lo crea. Él no te regala algo. Te regalé la salvación. No. No es que te regaló algo y toma un paquetito, aquí está. Él te regaló a sí mismo dentro de ti. ¿Ven la diferencia? Eso es muy grande. Que Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Entonces, dentro de muy poco dice la Escritura: el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también ustedes vivirán. Entonces, el misterio de Dios, familia, es Cristo en nosotros. Ahora, entiendan, Cristo, cuando Él viene a vivir dentro de nosotros, Él no viene a vivir dentro de nosotros para hacer el 911. ¿Entiende eso? Cristo no viene a nosotros para hacer el 911. 911. ¡Aló! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Ayúdeme que estoy en problemas! ¡Help me please! ¡Help me please! Cristo no vino a hacer el 911 dentro de nosotros. No vino a ser un cualquiera dentro de nosotros, una alternativa en nosotros, una ayuda en nosotros. Él vino a ser el todo y suficiente en nosotros. El todo. Ese es Cristo. Ese es Cristo, el todo suficiente en nuestra vida. Entonces, Él vino a ser el Señor de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, el Señor de nuestro dinero, el Señor de nuestra mente, el Señor de nuestra sexualidad, el Señor de todo lo que somos. Él no vino a ser el 911 dentro de nosotros. Y porque muchos no lo entendemos a veces y no nos entregamos a plenitud al Señor, es porque padecemos lo que padecemos. Padecemos lo que padecemos porque Él no está reinando en nuestra vida. ¿Lo está entendiendo? Usted tiene que entregarse por completo, así. Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras de mí. Y a veces lo cantamos. Lo cantamos. Y no sabemos lo que estamos cantando. Oh, haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero. Si no, cállese. En su carne le digo, cállese. Usted no sabe lo que es cuando el Señor agarra el barro, muchacho. ¿A cuánto lo ha agarrado así? Hizo un lulo con unos así, lo estiró, y algunos todavía los tiene ahí. Machaca que machaca, hasta ablandar la masa. ¿Han agarrado algún amasado pan aquí? Cuando la masa está fría, con la mantequilla y las cositas frías, cuesta, pero tú la amasas y la masa se empieza a poner tibia. ¿Sí o no? ¿Cuánto han amasado? Yo he amasado y se pone a poner tibio, familia, y se pone tibiecita y la masa se pone blandita, y puedes hacer cualquier figurita con ella. ¿Sí o no? A las masas duras hay que amasarlas más. ¿Cuántos son masas duras? No quiero mirar. Y por eso padecemos lo que padecemos.
Porque no nos hemos entregado por completo a Jesús, quien es el todo y suficiente. Cristo está en nosotros, no solo morando allá arriba en el cielo. Usted no limite a Dios. Usted cree, no, que está por allá, ¿cómo va a estar conmigo? Dios está en todas partes y en nosotros. Entonces, diga conmigo, Cristo es mi salvación, pero también Cristo es mi Señor. Muchos, como les decía, y a mí me causa un poco de todo un poco, entre risa a veces, depende de la circunstancia, a veces me causa un poco de molestia ver que algunos todavía no están creyendo esto. Yo te animo, iglesia, a que lo creas, y que creas quién es Cristo en ti. Cristo no vino a ser, como les decía, simplemente un apéndice nuestro y que nosotros vamos cuando estamos en problemas. Es más, cuando Dios quiere resolver algo en nuestra vida, por ejemplo, alguien dice, Señor, ¿cuántos de aquí le han pedido a Dios fuerza para enfrentar los problemas? Sean sinceros, ¿cuántos le han pedido fuerza? ¿Cuántos le han pedido? Levante la mano, levántela. ¿Cuántos le han pedido fuerza a Dios? Miren, así yo le pido fuerza, pastor. Y apenas levanta la mano así, se está muriendo. Le dicen el fatiga. El hermano fatiga, muchacho. Todos los que estamos aquí alguna u otra vez le hemos pedido fuerza a Dios. Y creemos que cuando nosotros oramos a Dios pidiéndole fuerza es como que baja del cielo una energía. ¡Ay, que me siento con fuerza! No, eso no es. Cuando usted le pide a Dios fuerza, ¿qué le va a dar Dios? Más de Cristo, más de la realidad de Cristo en usted, de algo que ya Él puso en nosotros. No es que viene algo de afuera. Dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice también que Él puso dentro de nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué más necesita? No, Señor, lléname de tu fuerza. Si ya la puse, créelo, actúa en fe por algo que ya puse dentro de ti. Señor, pone amor dentro de mí para amar este pip. Dios ya puso y derramó por su espíritu. ¿Quién trajo el amor? Su espíritu. Dentro de nosotros, su amor. Todo el amor que tiene Dios, Él ya lo depositó dentro de ti. ¿Cuál es el problema? No es que te falte amor, te falta perdonar. Te falta ser tan arrogante. Te falta dejarte de creer tanto. ¿Lo está entendiendo? No es un problema que Dios tenga que poner más amor, sino que tiene que morir tu orgullo, sino que tiene que morir tu arrogancia. ¿Lo está entendiendo? No es un problema que no haya de Dios dentro de ti. Dios ya puso todo. ¿Lo está entendiendo, mi familia? Es que es una realidad tan grande esto. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria de Dios para nuestras vidas. La esperanza de Dios, de la gloria de Dios sobre nosotros. Muchos no lo creen. ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta si alguien conoce el misterio y no lo cree? Primero, ¿saben cómo uno se puede dar cuenta? No mire para el lado, por si acaso. No vaya a mirar para el lado. ¿Cómo usted se puede dar cuenta? Primero, lo muestra en su actitud. Por ejemplo, vive a su manera, a su pinta. A su pinta, no le quiere rendir cuenta a nadie. Vive para sí mismo. Vive en sus proyectos. No mire para el lado. Vive en sus planes. Vive para su bienestar y no para Cristo. Esa es una forma de darse cuenta de que conoce el misterio, pero no lo cree porque no lo está viviendo. La fe sin la obra es muerta. ¿Cómo me puedo también dar cuenta cuando alguien no cree el misterio de Dios? Cuando tiene ese bendito problema de autoestima. ¡Ay, que tengo tantos problemas de autoestima, pastor! No. Cristo es todo en nuestra vida y Él nos ha dignificado.
Él nos ha santificado, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Somos escogidos de Dios y te escogió antes de la creación. ¿Qué rayos haces pensando mal de ti? ¿Lo está entendiendo? En Cristo la autoestima ya no funciona, ese tema. Tú eres amado de Dios, eres hijo, hija de Dios, y no necesitas que nadie más te ame. Cuando yo estoy buscando el amor en alguien más que no es Dios, es que todavía no he entendido qué es la realidad de Cristo en nosotros. ¿Lo está entendiendo? Esto es tan poderoso, que usted va a tener una nueva vida, como dice la Biblia. Porque todos lo recitamos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y miramos esa vida, muchachos, llega a dar pena. Y todo el tiempo llorando y afligido, porque no ha conocido, primero, no ha llegado la convicción, la convicción y el entendimiento del misterio de Dios. ¿Quién es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso era lo grande del misterio. Lo grande del misterio es la aplicabilidad de Cristo en nosotros. No es una poesía, no es una linda frase en la Biblia. Cristo en nosotros. Podemos cantar Cristo en nosotros. Podríamos hacer una canción. Samuel, hagamos un tema. Inventemos una canción. Cristo en nosotros, Cristo. Pero ¿y de qué te sirve cantarlo si no lo vives, si no lo crees? ¿Lo está entendiendo, iglesia? ¿A cuánto el Señor le está hablando en este día? Amén. Entonces, eso es súper sencillo, pastor. Yo sé que Cristo está en mí. Voy a mostrarte una escritura que vamos a ver si la comprendemos primero. Vamos. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Pastor, me la sé de memoria. Se la recito. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, pastor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Ah? Y te sale el caruto evangélico ahí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y este versículo es una verdad tan grande. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted está muerto. Dios nunca trató de darle vida a usted, de mantenerlo a usted. Lo mató. Como ustedes se quieren matar al otro, Él lo mató a usted. Él lo mató. Con Cristo está juntamente crucificado. Y él decía, ya no vivo yo. Olvídese de usted. Los muertos después de un tiempo, ¿sí o no? Un muerto, dejen un pedacito de carne ahí una semanita encima del bife. ¿Cómo va a estar la casa? Y usted todavía quiere seguir viviendo. Y lo que uno ve a través del tiempo en los cristianos que no creen esta verdad, lo que uno empieza a oler es la muerte que llevan dentro, su propia carne. Con Cristo estamos juntamente. Ya no vivo yo. Olvídese de usted. Pastor, y mi sueño, olvídese. Pastor, y mi... No, olvídese. Pastor, dura palabra es esta. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive. El apóstol sabía quién tenía dentro, y porque él sabía quién tenía dentro, vivía para Cristo. Hay personas que dicen, miren, no, pastor, no hay que ser tan fanático. Hay algunos que viven en la iglesia haciendo cosas y son hiperactivos, y eso no es la vida cristiana. No, ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué ir tanto a la iglesia? Y se excusan con eso, muchachos. Ay, que a mí me da una cosa. Me achiachi, como decía el doctor Chapatín. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese? Usted no sabe
Lo digo por si hubiera alguno. Yo no creo que haya alguno aquí, pero por si acaso, si en otras iglesias a veces hay de esas personas. No, que dice que para qué tanto ir a la iglesia, eres trabajólico, y puro es activismo. Activismo. Y se excusan en eso. Y no se da cuenta que si de verdad Cristo habitara en plenitud en usted moriría y dejaría su casa, dejaría sus bienes, dejaría todo por servir al Señor. Una verdadera vida espiritual se muestra en su obra. Efectivamente hay gente que solamente es una religión y viven haciendo cosas, creyendo que con eso agradan a Dios. Pero lo tremendo es que si no hay obra, tu fe es vana y muerta. Estás mostrando que tu vida espiritual es una miseria. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Quien vive a Cristo dentro de él, quien entiende a Cristo dentro de él, se entrega por completo a ese por quien murió por él. Amén. ¿Entendió? Esto es una verdad tremenda. Cristo no vino a ser el 911. Cristo vino a ser el todo en tu vida. El todo. El todo. Amén, familia. Dile a tu hermano, el Señor te está hablando. Y respóndele a ti también. Gracias, Señor. Por eso Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Mira, el apóstol está diciendo como algo que debiera ser sabido. ¿Acaso no saben? O sea, usted es como que él dijo: hey, parece que parece algún problema en ustedes. A ver, ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso no saben? ¿Qué cosa? Léelo de nuevo. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, mira, se unieron, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? O sea, Cristo lo unió a él para que usted participara ¿de qué? De su. Y usted quiere seguir viviendo la vida que usted tiene proyectada. ¿Para qué Dios lo unió? Para que usted participe de su muerte. Y sigue. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, ¿A fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, mira, también nosotros llevemos una vida nueva. Él lo hizo participar en la muerte, pero también, gracias a Dios, lo hizo participar ¿en qué? En su resurrección. ¿Pero para qué? ¿Usted cree que era para que usted siguiera la vida loca? ¿Living la vida loca? No. Para que usted tuviera una vida nueva. Pero muchos creen que la vida nueva era decir: gracias, Señor, de aquí para el cielo. No. No comprendemos la profundidad del misterio de Dios. La vida nueva es una vida diferente a la anterior. Un razonamiento básico que tenemos que hacer es que la vida nueva es una vida diferente a la anterior. Quiero recordarle a usted la vida anterior. Vamos a ver la Biblia, lo que la Biblia dice respecto de la vida que usted llevaba antes. Espero que la llevaba. Vamos. Efesios 2 del 1 al 3 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mira, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, amén, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No, pastor, yo nunca fui así. No fui tan malo. No, yo no andaba en droga, no andaba copeteado, no andaba botado en la calle, no andaba en tonteras por ahí, sino que yo era de la casa para el trabajo, del trabajo para la casa, pastor. Se lo juro por este puñado cruce, pastor. Yo, buenito. Y con W, buenito. ¿O con qué? Buenito. Muchos creen, familia, que cuando la Biblia habla de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, se refiere al contexto de las drogas, de pegarle a la señora, de pegarle a los cabros chicos y maltratarlos, de robar, de asesinar a alguien, y todo ese tipo de cosas que son tan grandes en nuestro consciente. Y creemos que de eso nos rescató el Señor.
Sí, de eso, pero muchas más cosas. Hay cosas que son bastante más sutiles y que Dios te tuvo que rescatar. Sutiles para nosotros, para Él son dignas de mandarnos al infierno. ¿Aló? Mira, por eso la Biblia agrega lo siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuántos vivimos en otro tiempo? Todos nosotros, todos, yo también. ¿Qué dice? En los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles? Dígame. ¿Qué deseos de la carne conoce usted? Hable, diga fuerte. No escucho. La falta de perdón, ya. ¿Qué más? Deseos de tu carne. La murmuración. El pelambre es un deseo de la carne. Es más, dice la Biblia que es un deleite para la carne, dice un proverbio. Un deleite. Sigue, por favor. La envidia. ¿Qué más? ¿Qué otro deseo de la carne? Egoísmo. ¿Cómo se puede manifestar el egoísmo? La avaricia, viviendo para ti mismo. Nada más. Me importa un bledo a los demás. ¿Cómo? La ira. Deseos de tu carne. ¿Qué más? Las riñas, las peleas. ¿Ah? La gula, bien. ¿Qué más? El adulterio. Fornicación. Antes vivíamos en esos deseos de la carne. Y ahora... Cri les voy a hacer. Mira, en otro tiempo vivíamos haciendo la voluntad de la carne, lo que te salía de tu carne, lo que deseaba tu carne, lo hacías. O sea, te dejabas llevar por lo que tú sentías. La sed es nada. ¿Cómo dice? La imagen es nada, la sed es todo. Déjate llevar, déjate llevar. Muchos cristianos viven todavía así, haciendo la voluntad de la carne. Pero además agrega algo. ¿La voluntad de qué? De los pensamientos. De lo que se te ocurre pensar, lo haces. Se te ocurre hacer esto, vivir la vida a tu manera, en tus anhelos, en tus proyectos. Cuando la Biblia hablaba de que Dios nos salvó, nos juntó con Él en su muerte y nos juntó con Él en su resurrección, era para que ya no siguiéramos haciendo la voluntad de la carne, ni la voluntad de sino que ahora los deseos ahora nuestros son los deseos del Señor. Y los pensamientos son los planes de Dios, no los nuestros. ¿Lo está entendiendo? ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas partes te predican un evangelio que es el bienestar nuestro. Pero lamentablemente ese tipo de enseñanza ha torcido la verdad del evangelio. Usted vive y es para Cristo. Usted es de Cristo y para Cristo. Y el estar desenfocado de esa verdad nos hace sembrar para la carne y de la carne cosechar corrupción. Y una vez que la corrupción ha dado a luz el pecado da a luz la muerte. Entonces, el misterio de Dios, mi familia, el misterio de Dios, Cristo en nosotros, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y usted tiene que aprender y creer el poder que está en usted. Y usted tiene que comenzar a vivir esto, a hablar esto, a creer esto, a orar esto, para que Dios se manifieste poderosamente en usted. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 11. Pero ahora abandonen también todo esto. ¿Qué tiene que abandonar usted? Mire. Enojo. ¿Cuántos son enojones aquí? Levante la mano. Si no me voy a enojar yo. ¿Cuántos son enojones? Dígale al que tiene al lado. Te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Dile. ¿Qué? Ahí pareció un lamento. Se enoja por todo. Ira. ¿Cuántos manifiestan ira aquí?
Sea honestos. Uy, muchachos. Y vuelan los platos voladores. Hay platos voladores en esas casas. Hay platos voladores, tazas voladoras. Muchachos, puertas de goma. ¡Pah! Sí, de goma. ¡Qué terrible! ¿Qué? Yo me pongo a veces a pensar como que trato de pensar en cómo nos ve Dios cuando hacemos esas tonteras. Y por eso tiene que venir el Espíritu Santo a decirnos: hey, cabrito, chiquilla, entiende, cambia, deja eso, muere a ti mismo. Eso es Cristo en nosotros. Malicia. Uy, cuántos maliciosos hay aquí. Algunos piensan que la malicia es eso del deseo sexual. ¿Ah? Algunos piensan que la malicia es solo el deseo sexual. No, no. Familia, la malicia es ver todo lo malo con tu ojo. Andar mirando mal, y que esto, y que la iglesia aquí, y que el pastor allá, y que mira la hermana, y que dijo esto, y que nadie me viene a ver, y que mis amigas me dejaron, y que... Ay, Dios, todo mal. Y lleva una vida miserable, una miseria, estando en la iglesia, conociendo el misterio, pero no creyéndolo. No viviendo por Cristo, no viviendo a través de Cristo. Y sigue, por favor. Calumnia y lenguaje obsceno. La murmuración. No, sí, lo hago con una buena intención. Ya. Cállese la boca. Cállese la boca. Si lo que usted va a hablar no es conforme a la palabra de Dios, cállese. El que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si no, tal como dijeron por ahí. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Fíjate, ¿qué más? Lenguaje obsceno, claramente. Dejen de mentirse unos a otros. Dejen de mentirse. Hasta la exageración puede ser una mentira. No, vi una hormiga que tenía así unos ojos, así una boca, así unos dientes. Y mentimos con las exageraciones. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, muchos creen, familia, que todas estas cosas debiéramos nosotros tratar de sacarlas con nuestra fuerza, y usted no va a poder. Usted tiene que ir muriendo. Es un proceso que a veces cuesta incluso a veces entenderlo, pero es llegar al minuto. No es, ¿se acuerdan cuando prediqué hace unas semanas respecto de las reacciones que tenemos? Que hay una reacción mala, que cuando te dan una bofetada, ¿qué haces tú? ¡Pum! Y otro bien puesto. Dios detesta eso. Lo detesta. Pero hay otra reacción natural. ¿Cuál es? Te dan un bofetazo, ¡pum! Y tú... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y creemos que con eso agradamos a Dios? No. Esa es una obra de la carne. Es tu propia fuerza. Pero cuando Cristo vive en ti, cuando te den una bofetada, vas a amar a ese enemigo. Y vas a poner la otra. Eso que te acabo de decir, que te parece a veces hasta imposible, es Cristo en nosotros. Eso es Cristo en nosotros. Entonces el problema no es saber el misterio, es no creerlo. Y a veces vivimos vidas frustradas, con depresiones, con problemas de autoestima, porque no creemos quién es Cristo en nosotros. Hay más de 100 versículos que hablan de Cristo en nosotros. 100, más de 100, que hablan de lo que es Cristo en nosotros.
Por eso la realidad de Cristo en nosotros es un continuo conocer. Usted tiene que meterse en las Escrituras. Usted tiene que tomar su Biblia y pedirle a Dios que se muestre a su vida y que le enseñe quién es Cristo en usted. La esperanza de gloria, para que dejemos de vivir vidas a medias, evangelios a medias, sino que vivamos todo el poder de Dios. Y que a través de su vida los milagros, las señales y los prodigios le sigan a usted. Y no usted ande persiguiendo donde hay milagros, sino que esos milagros los vayan persiguiendo a usted. Usted pasa por ahí y la gente dice, oh. Y la gente se sorprende de cuánto Dios obra en su vida y a través de su vida. Amén. En vez de tener tanta autoconmiseración, pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, olvídese de eso. Satanás lo ha engañado, la ha engañado. Crea quién es usted en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Sí, Señor. Por eso la Biblia, mi familia, no te da los 7 pasos para salir de la depresión. No te da los 7 pasos para quitarte el enojo. No te da los 7 pasos para dejar de mentir. No, eso no existe en la Biblia. La Biblia dice, versículo 10: y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Mira, la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros dice que se va renovando. ¿Cómo? Dice ahí la Escritura, a la imagen, primero, renovando en... ¿Cómo se va renovando Cristo en nosotros? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. Usted tiene que conocer. Por eso tiene que agarrar su Biblia y conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo en usted? Porque la nueva naturaleza que Él puso dentro de usted se va renovando en Cristo Jesús a través del conocimiento. Pero ahí dice, conocimiento a imagen de su Creador. Dice, y en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso. Aquí no valen las clases sociales, el color del pelo, la cantidad de estudios que tengas profesionales o no los tengas. Si eres dueña de casa o trabajas afuera, da exactamente lo mismo. Aquí no importa si eres culto, inculto, si estudiaste, no estudiaste, si tienes plata, no tienes plata, si vives en la dehesa, si vives en la legua, si vives en la pintana, no importa nada. ¿Qué es lo que importa? Si eres libre o eres esclavo, no importa eso. ¿Qué importa? Sino que Cristo es todo y está en todos. Por eso, si usted conoce mucho o no conoce mucho, Dios puede obrar de la misma manera en todos nosotros, con todo el poder de la plenitud de la deidad. El problema es que usted tiene que creerlo. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. Por eso Dios nos da no los pasos para salir de los problemas, nos da más de Él. Diga conmigo, Él es mi sabiduría, Él es el pan de vida, Él es mi luz, Él es mi agua viva, Él es mi justificación, Él es mi redención, Él es mi santificación, Él es mi paz, Él es el poder de Dios en mí. ¿Ve? ¿Cuántos se sienten mejor? Pero es que hasta, denle un aplauso al Señor por eso. Es que, ¿a cuánto le dan ganas hasta de cantar, saltar? Pero ¿cómo no nos vamos a poner felices, familia? Si Dios, el Creador, mora en nosotros. Y a veces andamos con todos estos problemas por no creer esto. Y creemos que una religión nos va a ayudar. No, las religiones matan, aburren. ¿No cree usted que la religión evangélica lo va a salvar? Es una pura porquería la religión evangélica. Cristo lo es todo. Cristo Jesús, Él es Dios. No es el evangelio, la religión evangélica. Son más fomes también. Primera de Corintios 1:24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Todos los que estamos aquí, ¿cierto? Dios quiera. Para nosotros, los llamados, ¿qué debería ser Cristo? El poder de Dios. ¿Y qué más? La sabiduría de Dios. Deje de andar buscando alternativas. Voy a orar al Señor, pero plan B.
Voy a creer en el Señor. Plan B, esto. ¿Lo está entendiendo? Cristo es el poder de Dios. Quienes creen, ven los milagros. Quienes creen, ven los milagros. Quienes no creen, siéntese a esperar y cómprese un cojín bien grande y un colchón antiescara, porque sí que va a tener que esperar si usted no cree. ¿Lo está entendiendo? Si usted anda buscando la solución en otras cosas, se va a perder el poder de Dios en su vida. Si usted está buscando alternativas, se lo va a perder y se va a transformar en un tecnócrata del evangelio y se va a poder perder el poder de Dios en su vida. Amén. Santo Dios, aquí podríamos estar hasta las 6 de la tarde y continuar el culto con los hermanos de la tarde, ¿no? Pero tenemos que terminar. Señor, hay tanto que decir, Dios. Nuestra vida, familia, todo lo que nosotros somos, incluso lo que vamos a hacer, es por la obra de Dios en nosotros. En Él nosotros somos competentes. En Él nosotros somos suficientes. Déjame buscar esa escritura. 2 Corintios 3, 5, ahí está. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene nuestra competencia? O sea, ni siquiera somos nosotros, no son las cualidades que tenemos, no es la capacidad tuya que tienes para hacer negocio y esto, lo otro. No, es Cristo en ti. Cristo te ha hecho competente, Cristo ha puesto su sabiduría en ti, Cristo te ha dado la inteligencia, Cristo te ha dado la fuerza, las ganas de hacer las cosas. Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en ti. ¿De qué te puedes gloriar? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Él es bueno. ¿Lo entiende? Ni siquiera podemos gloriarnos de nosotros, ni siquiera podemos jactarnos de las cualidades que tenemos, porque por algún lado se nos sale el olor a muerto, ¿sí o no? En alguna parte se nos sale. En nuestra carne, en nuestro actuar, en nuestro decir, en nuestro pensar, en cómo gastamos lo que tenemos, cómo invertimos el tiempo que tenemos. Muestra la miseria que está en nuestra carne y cuánto necesitamos de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir en primera de... ¿dónde está? No sé si lo tengo ahí. Déjame buscar. Búsquelo en su Biblia. Primera de Corintios 15:10. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Primera de Corintios 15:10. La versión Valera voy a leer, dice: ¿lo tienen, familia? Diga ush cuando lo tenga. Ah, qué bueno. Dice, stop, dijeron por allá. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no sé si tú has leído y has estudiado la vida del apóstol Pablo. Es para levantarle un monolito todo lo que hizo y cómo se entregó. Pero ahí él dijo claramente: pero no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí. La Escritura dice en Gálatas 2, 19 al 24 lo siguiente: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Familia, es tan grande este misterio que yo te invito a no desecharlo. No lo deseches, no deseches la gracia de Dios. No creas que tú vas a cambiar las cosas, que tú te vas a mejorar a ti mismo, que tú vas a ser mejor mañana. No, tienes que aprender a tomarte de Dios, de la gracia de Dios, quien está en ti.
y tú vas a ver cómo Dios va a ir obrando en tu vida. Y lo que antes pensabas, la fuerza de tu carne va a ir atenuándose. Y tú vas a poder vivir una vida libre. ¿Sabes de quién? De nosotros mismos. Libre de ti mismo. Si el peor enemigo nuestro no es nuestro esposo o nuestra esposa. Algunos podrían pensar, yo sí sé, mi suegra, dice alguno. No, yo lo pensaba. No, me equivoqué, no era. Es una, pero no es la peor. No, el peor enemigo, familia, el peor enemigo nuestro duerme con nosotros. Somos nosotros mismos. El montón de trancas, el montón de temores, de angustia, de problemas de autovalor, todas esas porquerías son las que nos impiden vivir la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Amén. Quiero avanzar solamente y terminamos Colosenses 2, del 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como que si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Usted déjese de usar alternativas para que usted, por ejemplo, salga de un problema emocional. Déjese de usar alternativas. Yo he escuchado a personas que le han dicho a personas que, por ejemplo, tienen problemas con tomar: cuando te den ganas de tomar, métete y date una ducha bien fría. Métete ahí que te enfríes y se te van a quitar las ganas. O que los que tienen problemas de líbido sexual, siéntate en una taza con hielo. Se te van a quitar esas ganas, muchacho. ¿Ah? O si te dan ganas de fumar, muérdete la lengua, muérdetela. Claro, por un rato, porque la tener tan morada que no se va a poder poner nada en la boca. Y usamos alternativas para algo que Dios puede hacer. Todas esas alternativas tienen parecen sabias, parecen buenas. Es más, hasta medias piadosas algunas. Hasta medias piadosas. Pero qué tremendo. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando venga ese tipo, tu ex marido, y te diga 2, 3 cosas, tú cuenta hasta 100. Después va a contar hasta 100 y vaya a necesitar contar hasta 200. Y después contar hasta 300. Y después tener que contar hasta 1000. Y después te van a faltar números, muchachos. Porque no pueden contra los apetitos de tu carne. Tú quieres puro matarlo. ¿Le ha pasado alguno así a alguien aquí? ¿Sí? Y a lo mejor ni siquiera el ex marido, tu actual. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Sí. O a su esposa, también pasa. Amén. Por eso, mi familia, pastor, entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cuál es, si usted me pudiera dar una ayudita, algo práctico para poder, un tips, para ayudarme a poder vivir esta realidad de Cristo en mí? Esta revelación tan grande que Dios ocultó y que reveló con Cristo y que ahora la estoy entendiendo, Señor. ¿Cómo pastor, yo puedo meterme en este tipo de vida, en esta forma de creer? ¿Cómo lo puedo? ¿Sabe cómo tiene que hacerlo? Comience a leer su Biblia. Que no sea más la herramienta para trancar la puerta o el adorno en el velador, en el Salmo 91 para espantar espíritus. Muchachos, algunos tienen amarilla las hojas del Salmo 91, tantos años abiertas ahí mismo. Sino que la Biblia, la palabra de Dios, sea su alimento. Y ahí usted va a comenzar a conocer todo lo que es Cristo en usted, todo lo que es Cristo en usted.
Si usted está triste, la Biblia dice en Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones. ¿Sabe lo que usted necesita para ser consolado? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo usted va a ser consolado su corazón? ¿Cómo usted va a cobrar ánimo? ¿Cómo usted va a tener vida real, genuina, mientras usted más conozca a Cristo? Pero no al Cristo de la Biblia, ese histórico de 2000 años atrás, sino al Cristo que está vivito y coleando dentro de usted. ¿Cuántos han recibido del Señor en este día? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor, iglesia? Gracias, Señor. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.